a propósito de la ley de amnistía. Saben que cuando hemos hablado del informe que emitió en su día, hace poco, hace un mes, la Comisión de Venecia, hemos podido oír dos versiones completamente distintas. La lectura que de ese informe hacía el Partido Socialista, con Bolaños a la cabeza, diciendo poco menos que la Comisión de Venecia estaba dándole la razón al gobierno, y luego la versión que daban los partidos de la oposición, que decían casi lo contrario, que la Comisión de Venecia lo que estaba haciendo era ratificar las críticas que desde los partidos de la oposición se le hacía a la ley de amnistía. ¿Por qué era muy importante la comparecencia hoy de la presidenta de la Comisión de Venecia? Porque podemos escucharla directamente a ella, que ya no harían falta intermediarios. Y efectivamente ha comparecido y ha contestado a las preguntas de los eurodiputados y ha dado su opinión. ¿Es una opinión, de blanco o negro? No, es una opinión que en algunas cosas son blancas, en otras cosas son negras y en otras cosas son grises. Por lo tanto, no crean ustedes que es tan fácil hacer un dictamen absolutamente unívoco a propósito de lo que piensa la Comisión de Venecia con relación a la ley de amnistía. Por eso digo que hay que tratar este asunto informativo con un poquito más de calma y de sosiego. Maite Pagazaurtundúa es vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia del Parlamento Europeo, que es la comisión donde hoy ha comparecido la presidenta de la Comisión de Venecia. Maite Pagaza, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, Maite, ya comprendo que como eres juez y parte, pues no sé si me voy a quedar satisfecho con tu primera lectura, pero no tengo más remedio que preguntártelo. Después de escuchar esta mañana a la presidenta de la Comisión de Venecia, ¿con quién crees que se alinea más? ¿Con las tesis del gobierno o con las de los partidos de la oposición? Yo, sinceramente, creo que más con los grupos de la oposición, porque una cosa es la educación, otra cosa es que además ellos, pretenden no generar más problemas donde ya hay una situación sensible. Pero lo que ha venido a decir es, por una parte, una cosa son, en general, las leyes de amnistía, que además pretendan buscar la reconciliación y la pacificación, en general, en abstracto. Pero ha dicho, uno, en nuestra Constitución no se habla de eso. Dos, lo de las comisiones de investigación es algo que les repugna. No lo ha dicho con la palabra repugnancia, pero lo ha indicado. Y luego, lo que ha indicado es que los procedimientos de consulta limitados, procedimientos de urgencia, con una división tremenda desde el punto de vista social. En el informe se hablaba de un 70% de gente en contra. Ella hoy no ha dado cifras, pero ha dicho, hay una división tremenda. Entonces, y todo eso es así, y para una ley teórica de reconciliación y pacificación ni hay que utilizar procedimientos de consulta limitados, ni procedimientos de urgencia, ni con división tremenda, ha venido a decir además, uno, que para estas cosas, para que estén maduras, hace falta tomarse su tiempo. O sea, ha ido contra los procedimientos de urgencia y las consultas limitadas. Dos, ha dicho, el diálogo tiene que ser leal. Y claro, esto, objetivamente, ya sin entrar en lo que cada uno pensamos, pues no ha sido un diálogo leal el que ha montado esta amnistía. El contacto con la oposición no lo ha habido. Hay una pelea contra la oposición como si lo hiciera en vez del gobierno la oposición, este truco tan populista. Y hablaba de mayorías cualificadas, como diciendo, si ustedes quieren de verdad hacer una ley de amnistía, todas estas cosas hacen falta. Bueno, pues no lo habrá dicho con la vehemencia que tenemos los españoles entre nosotros, pero yo creo que ha dicho todas estas cosas. Sí. Y más allá de esto, no ha entrado en muchas más sustancias, pero hay un tema clave, que es que aquellos que van a recibir la amnistía son los que han pactado la amnistía a cambio de, una cuestión de cambalache político. Eso a mí al menos, y esto sí que es de parte, pero creo que es de parte, pero tiene que ver con la sustancia de la calidad del Estado de Derecho democrático, eso es nulo de pleno derecho. Ya. Una ley tiene que ser erga omnes. De todas maneras, Maite, entiendo todo lo que dices y no estoy lejos de creer que, en fin, lo que dice responde, por lo menos a lo que yo entiendo. Naturalmente yo también, tengo mis simpatías donde las tengo, ¿no? Es decir, no veo la ley de amnistía como una herramienta tal y como la vende el señor Bolaños. Pero mi obligación es tratar de ser lo más objetivo posible. Por lo tanto, yo creo que lo que van a decir a partir de ahora los miembros del gobierno, los socios del gobierno, los medios informativos que apoyan al gobierno, son básicamente dos cosas.
En primer lugar, que esta mañana la presidenta de la Comisión de Venecia ha reconocido que las leyes de amnistía puede ser una herramienta útil para buscar la reconciliación, que es una de las cosas que siempre dice el Gobierno, y en segundo lugar, que no es verdad, como dicen los partidos de la oposición, que suponga una ruptura de la división de poderes, que también lo ha dicho esta mañana la presidenta de la Comisión. ¿Cómo crees tú que se puede responder a lo que a mí me parece que va a ser el argumentario gubernamental? Bueno, pues en primer lugar, indicando que una cosa es una ley de amnistía en sentido general y otra cosa es esta propuesta, porque no podemos olvidar que en Rumanía también intentaron hacer una ley de medio autoamnistía por unos temas de corrupción de gente cercana al gobierno, y Juncker intervino para que aquello, digamos, fuera evitado. La diferencia entre aquello de Rumanía de hace 5 o 6 años y lo nuestro es que en Rumanía el presidente de la República tenía más posibilidades de intervenir, que sí fue activo, porque tenía esa potestad. Hubo manifestaciones, como también hay en España, y había una enorme crítica social. En el caso de España, las encuestas hablan de una enorme división social, incluso en aquellos que apoyan electoralmente a esos grupos que han hecho esta operación. Y en segundo lugar, yo creo que hay una cosa que es como muy objetiva. Aquellos que han negociado este tipo de amnistía, pues para quedar impunes, para nada nos están garantizando o anunciando ni reconciliaciones ni normalizaciones. O sea, políticamente no desactiva para nada el tipo de problemas sociales que podemos tener, para nada, sino que indican un incentivo o un estímulo de más, de llevarnos a una situación todavía más comprometida desde el punto de vista institucional. Eso lo podemos tener nosotros más claros, Maite, porque vivimos de cerca lo que es la actualidad de nuestro país y estamos al loro de lo que dicen todos los líderes independentistas cuando tienen un micrófono delante. Pero te pregunto, los que no siguen tan de cerca la política de nuestro país, me refiero a los eurodiputados que estaban presentes en la comisión y que no son españoles, algunos socialistas, ¿qué opinan? Es decir, cuando escuchan a la presidenta de la comisión, luego tendréis la oportunidad de pulsar un poco cuál es su estado de ánimo, ¿a qué conclusión llegan? ¿A que está más cerca de las tesis del Partido Socialista Español o de las tesis de la oposición al Partido Socialista en España? Bueno, hoy había muy poca gente en la comisión porque estamos prácticamente al final. Los diputados estamos como cerrando cajas, para que usted me entienda. Y a mí me da la impresión, pero bueno, es mi impresión subjetiva, de que gradualmente van entendiendo la gravedad de la situación. Incluso alguna persona, las pocas personas que han intervenido, una de ellas solía ser muy partidaria de estas tesis de los secesionistas, y hoy no ha estado así. ¿Y dónde has notado el cambio cualitativo? Pues en que antes veían con cierta ingenuidad o con cierto candor los argumentos, en mi opinión pseudoargumentos, que indicaban los secesionistas, pero con las cosas que hemos ido sabiendo, con todo lo que hemos sabido de la injerencia extranjera, de la injerencia rusa en concreto, a través de las resoluciones, a través de informes del centro del centro finlandés, que se encarga de todos los temas de ciberataques y de todas las amenazas híbridas, a todos los temas objetivos que nos han ido llevando, han llevado a darse cuenta de que bajo la superficie de lo que se vendía, pues había muchas mentiras. Además de que la última noticia, la supuesta espía rusa que tenemos, la señora Zanoka, en su agenda no báltica, sino en su agenda, digamos, mediterránea, donde actuaba o con quienes actuaba era con los secesionistas catalanes, con Otegi y compañía y con el Bloque Nacionalista Gallego. En cuanto a los catalanes, tanto con Esquerra como con Junts. En fin, todas estas cosas van generando un desprestigio de aquellos que han ido, bueno, pues hablando de sí mismos como si fueran víctimas y como si fueran europeístas. Nadie que es europeísta juega al juego de la injerencia rusa. Maite, te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos. Tampoco quiero robarte más tiempo porque si estás cerrando cajas, tampoco quiero interrumpir esa labor. ¿Vas a echar de menos el Parlamento Europeo o no? No lo sé, ella cerró las cajas. Sí y no.
la verdad es que tengo un oído un poco dañado por los vuelos y tengo que curarlo. Y en lo demás, pues los ciclos, 10 años en el Parlamento, ¿qué le voy a decir a usted? Son muy intensos. Muy interesante. Maite, gracias. Un saludo muy cordial y mucha suerte. Un saludo. Gracias igualmente.